Ahora finalmente de los recursos extraordinarios. Digamos de que empecemos de que tal y como hemos hablado, existe otra clase de recursos que únicamente proceden por determinadas causas que establece la ley. No proceden contra todo tipo de decisiones y están previamente determinadas taxativa y exclusivamente en el ordenamiento procesal civil o en los ordenamientos procesales dependiendo de cuál sea la materia que está establecida, que se esté estudiando. Empecemos pues por el recurso de casación. Digamos de que por lo breve del tiempo no podemos entrar a ahondar, pero el recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto dejar sin validez una sentencia judicial proferida por un tribunal. Eventualmente también procede contra decisiones proferidas por los jueces civiles del circuito que no, digamos que no acudieron a recurso de apelación, sino que directamente piden de que se acuda a la Corte Suprema de Justicia para efectos de que lo resuelva el asunto definitivamente en casación, fórmula que se llama casación per salto. Digamos de que la sentencia judicial que se profiere en el curso de en el curso de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en materia de casación, tiene un fin primordial, que es la de unificar la jurisprudencia nacional, proveer la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos y eventualmente procura reparar los daños inferidos a las partes en la sentencia recurrida. Digamos de que el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas contra segunda instancia por los tribunales superiores únicamente cuando el valor de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Ya? Digamos de que también también proceden contra las sentencias que aprueban la partición de los procesos divisorios de los bienes comunes de sucesión y liquidación y de cualquiera de las sociedades civiles, comerciales y de sociedades conyugales. También proceden contra las sentencias dictadas sobre la nulidad de sociedades civiles o comerciales. También proceden contra las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales superiores en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil y contra las que se profieran en única instancia en los procesos sobre responsabilidad civil de que trata el artículo 40. Digamos de que este es el único caso en el cual no se tiene en cuenta la cuestión de la cuantía. Ahora bien, este recurso únicamente procede es contra algunos, solo procede, es mucho más limitado que el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir? De que únicamente es viable o digamos tiene algún futuro siempre y cuando se invoquen las siguientes, o sea, causales. Únicamente procede cuando la sentencia es violatoria de una norma de derecho sustancial. La violación de la norma sustancial puede ocurrir como consecuencia de un error en derecho, por violación de una norma probatoria o por un error manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba. También procede cuando la sentencia no está en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. En este caso es importante enfatizar de que esto se presenta cuando, por ejemplo, en los hechos de la demanda no sustentan en debida forma las pretensiones que se han colocado, que sirven de fundamento para hacer determinados pedimentos. En ese caso, pues entonces, si eventualmente se encuentra inconsonancia o incongruencia frente a ese aspecto, procede el recurso de casación. También procede si la sentencia contiene en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias. Otra causal
es cuando la sentencia contiene decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se sometió la consulta, siempre que no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo el inciso final del artículo 357. Sobre este punto, esto se refiere a la violación al principio de la reformatio pecus, que quiere decir que, digamos, si una persona apela y le ha sido desfavorable esa decisión, la decisión que profiera la segunda instancia no tiene que ser más gravosa, sino que tiene que estar pues en consonancia, digamos de que tiene que ser mantener la decisión que ha mantenido la primera instancia, pero más no agravarla. Y también procede si la sentencia ha incurrido en alguna de las si el proceso ha incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiesen saneado. Estas son las 5 causales por las cuales procede el recurso de casación. Digamos que el efecto del recurso, digamos de que este recurso únicamente procede o lo resuelve en definitiva la Corte Suprema de Justicia en sus diferentes salas de casación. Está únicamente contemplado para pues, cualquiera de las salas de casación de la justicia ordinaria. Esto quiere decir para la jurisdicción civil, sería la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en jurisdicción civil agraria. Para la jurisdicción laboral vendría a ser la sala de casación laboral, y para la jurisdicción penal la sala de casación penal. ¿Ya? El trámite del recurso, para pues no ahondar mucho, se establece en el artículo 373. Tiene que presentarse una demanda en la cual pues se establece que una demanda que debe cumplir los requisitos contemplados en el artículo 373, debe llevar 374, debe ir plenamente sustentada con fundamento y base en lo que se establece en el artículo 368, invocando las causales que allí se mencionan. Cabe decir de que este es un recurso especial y técnico, lo que significa que, digamos, requiere de técnica de casación para efectos de la sustentación. Por lo tanto, no se puede sustentar muchas de las demandas de casación, aunque muchas veces procede este recurso y así tenga la razón la parte, a veces no sale desfavorable por efectos de que no cumple la técnica de casación laboral. ¿Ya? Entonces, existe unas técnicas, existe una manera de redactar, existe una fundamentación especial, para lo cual la persona que vaya a recurrir previamente tiene que acudir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia primero, para ver cuáles son los requisitos que establece la Corte para efectos de la sustentación de casación, y luego sí ya sustentarla con los argumentos que se establecen allí. Finalmente tenemos el segundo recurso extraordinario, que es el recurso de revisión. Digamos de que este recurso de revisión procede contra las sentencias ejecutorianas de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los jueces del circuito municipales y de menores. Digamos de que la competencia para conocer de este recurso extraordinario de revisión la tienen primero los tribunales superiores contra las sentencias proferidas por los jueces civiles del circuito, los jueces municipales y los jueces de menores. Y en segundo lugar la tienen la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando la decisión ha sido tomada por los tribunales superiores cuando resuelven el recurso de apelación. Al igual que el recurso de casación, el recurso de revisión tiene unas causales específicas, son nuevas, ¿sí? Entre las cuales está el haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito. Una segunda es el haberse declarado falsos por la justicia penal algunos documentos que fueron decisivos dentro del proceso civil o dentro del proceso laboral para el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Tercera causal, el haberse
basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio. Cuarto, el haberse dictado sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. Quinto, el haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida. Sexto, el haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso que dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. Séptima, si el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación del emplazamiento contemplados en el artículo 152, siempre que no se haya saneado la nulidad. Octavo, si existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y no era susceptible de recurso. Y noveno, si la sentencia contraría a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella que fue dictada, siempre que el recurrente no hubiere podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador al ítem y haber ignorado la existencia de ese proceso. Sin embargo, aclara la norma que no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Digamos de que para interponer el recurso únicamente cabe si se interpone dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales contempladas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo 380. Si se alega la nulidad del numeral séptimo, los 2 años comienzan a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite necesario de 5 años, máximo de 5 años. No obstante, contra la sentencia debe ser inscrita en el registro público, los anteriores términos solo comienzan a correr a partir de la día de la fecha del registro. Digamos que finalmente para la formulación del recurso tiene que interponerse, al igual que la otra, una demanda que debe cumplir los requisitos del artículo 382, es decir, debe de contener nombre y domicilio del recurrente, nombre del domicilio de las personas que fueron parte en el proceso, la designación del proceso que se dictó la sentencia con indicación de su fecha, el día en que quede ejecutoriada en el despacho judicial que se haya expediente, la expresión de la causal invocada y los hechos concretos que sirven de fundamento en la petición de las pruebas que se pretenden hacer valer. Digamos de que una vez es casi el trámite del recurso de revisión es casi un nuevo proceso, en la medida de que pues requiere una etapa probatoria y a la final termina con una sentencia. Digamos de que la sentencia en últimas puede llegar a declarar inválida la sentencia revisada y dicta otra en la que en la que el derecho corresponde. Si de pronto puede dejar sin valor la sentencia y puede dejar sin valor la sentencia recurrida y devuelve el proceso al tribunal o al juzgado de origen para que dicte una nueva. Y puede ocurrir también de que se declare la nulidad de lo actuado para que nuevamente se vuelva para que nuevamente vuelva a renovarse la actuación. Finalmente, contamos con, digamos, no es un consulta, no es un recurso, sino que pueden encontrarse con un grado especial de jurisdicción que se llama la consulta. La consulta es, digamos, una instancia por medio de la cual el superior funcional revisa las decisiones que previamente están determinadas por el legislador para efectos de ratificar o revocar su contenido. La revisión de la consulta no es un recurso en la medida de que la parte no interviene, aunque puede interponer, puede alegar en instancia. Digamos de que previamente tienen que estar, no todas las decisiones son consultables, establecen la ley establece cuáles son las decisiones que son consultables y esta procede de oficio, o sea que sin necesidad de que se surta o que medie petición de parte, estas tienen que examinarse por el superior para efectos de que la sentencia alcance ejecutoria y validez.